Con los comentarios de Ricardo Mendoza. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. A la audiencia, perdón, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Enseguida voy a traer mi saco acá por el ventilador. Sí. Por el aire, digo. Estaba viendo la televisión argentina, quise informarme del resto. Y había tenis. Y entonces agarré TN, porque ESPN estaba tenis. Ahí le he visto al pariente Schwarzman, sí. el argentino, el pariente. Y estaba viendo la cancha, le dije al Ricardo un comentario a Santiago del Estero. Excelente lo que dijo el cronista. Se podrá discutir si la plata invertida municipal, esa es otra historia. Un estadio precioso, Santiago del Estero, maravilloso desde afuera. Las butacas son de colores. Sí. De primer mundo, y decía orgulloso el colega, el mejor estadio en la Argentina. River refaccionó ese estadio. Refaccionó, sí. Y le hizo más amplio y más práctico también. Entonces le digo yo que hay celos en Paraguay. Y me voy a referir a la cancha de Cerro. Ese es un orgullo para el país. La cancha de Cerro. Después vamos a discutir si el asiento, si no el asiento, si el pie se extendió, el codo, ya, otra historia. Pero la imagen que transmite el Estadio de Santiago del Estero, y decían por qué se juega ahí. La colega planteaba y decía, ¿por qué con el COVID no se juega en Buenos Aires? ¿Para qué van a ir a jugar Argentina, Chile en Santiago del Estero? Ese partido estaba programado para la Copa América en la Argentina. Sí. Entonces se respetó la sede. Pero le digo a la audiencia, un estadio maravilloso. Maravilloso. Ver el estadio y el orgullo que sienten los que están, el encargado hace una semana vino para trabajar el señor del campo de juego, el canchero, Sí. Y contaba que es el más entendido, el que más conoce en la Argentina para el empastado, y estaban probando el audio para la entonación de los himnos, estaban esperando que la FIFA autorice, quieren entrar con la camiseta de Maradona y la FIFA está trabando, no figura en protocolo, después se sacan y usan su camiseta. Es un tema que estaban discutiendo también si la FIFA aprueba o no, porque su competencia FIFA son las eliminatorias, no es de la Conmebol. Entonces estaban esperando esa autorización que hasta el momento que salía de casa no llegaba todavía. Pero digo nomás, y no es que uno quiera hacer un trepador, ni mucho menos con la cancha de Cerro, que La no es mi imagen intención. aérea de lo que es el estadio. Mirá lo que es. ¿A quién le decimos? Salen A la gente. En ESPN. Allí estaba el chiquitito. ¿Es el estadio? Sí. Sí. Una belleza. No, pero de afuera, y esa imagen están teniendo de todo el momento. Uno mira y tranquilamente puede ser un estadio europeo. No, Tiene pero ese- es maravilloso. Lo que digo, yendo acá. La cancha de Cerro debe ser un orgullo para nuestro país. Si es que entramos a comparar con los otros estadios. Nadie echa mérito ni al mítico Defensor, ni al esfuerzo que hace Olimpia, lo que hace, ni Libertad. Pero la cancha de Cerro, para imagen de un país, es preciosa la imagen de la cancha de Cerro, o miento. Cuando lo ponemos desde afuera, digo. Hermosa. Sí, la- totalmente. Ahora de adentro vamos a discutir que puede faltar esto, que puede faltar aquello. Cuando toman esas imágenes en Copa Libertadores, la tomadería. Sí. Mira lo que Impresionante. Mira lo que es Santiago del Estero, mira lo que es ese estadio, donde se va a jugar el partido. Estadio de otro mundo. Como diría niño. ¿No estás siguiendo? ¿Qué es lo que te pasa? No parece. Tiene no, parece América. Europa. No está viendo adentro lo que es. Sí, yo tengo por foto, por todo. No. sigo. Hoy, Ricardo, Pero no parece, Arturo. Mirá lo que es. esa imagen la sostiene. Parece un estadio en un desierto, parece. Sí, y la sostienen. Sobre estacionamiento, entrada, salida, no, se ve- todo lo que tiene ese Todo estadio. abierto, todo. Y ahí va a jugar Paraguay con Uruguay. 2 partidos, ante Chile y ante Uruguay, iba a jugar, antes de la suspensión en Argentina. Mira lo que es. Y ese estadio, porque Argentina juega hoy ahí, Sí. y ocupa un primerísimo plano. Entonces, repito, como se iba a jugar la Copa América, ahí mantuvieron un estadio por las eliminatorias, porque no deja de tener razón.
Antes, por el tema COVID, se pudo haber jugado en Buenos Aires, menos traslado, menos todo, pero se juega en ese estadio. Mira lo que Una hermosura, una belleza Mira lo que- arquitectónica. Hace poco, casi en una especie de inauguración, River Racing jugaron la Supercopa en ese estadio. Fue el primer partido fuerte, por así decirlo, que se jugó allí. María, nos van a putear porque no hablamos. Vamos a hablar de Paraguay, el equipo que va a jugar Junior Alonso Rad. ¿Qué pasa, Ricardo? 2 más Hablan ese amigo. 2 más 2 era. Ala, porque no se puede, loco. Vos que no te podés encargar de él. Pero Hoy le he dedicado Caracol esta mañana. Esta configuración la repetí ayer. Yo no me hice cargo de los Berizzo. Berizzo hace lo que quiere con la totalmente. Claro. Y puede poner otro Y equipo puede también. poner lo que él quiera. Una cosa es la información y después los perros juega Junior. ¿Sabe por qué juega Junior? Porque está en el flyer de... No, y dicen los colegas, también estaba viendo, que por qué pusieron a las 12 de la noche. Que ese era un mensaje que juega. Que los perros tiraron, ¿cómo se llama? Flyer ese. Sí, flyer. Sí, Donde la- dice, vamos al Birroja. El anuncio del partido. Y lo de Entonces, Balbuena lectura, en la- lectura en comprensiva. la conferencia, ¿Por qué también. te van a poner Junior Alonso a la medianoche? Porque él juega el partido. O si no, se hubieran callado. Que ese es un mensaje subliminal Sí, puede ser. a la puta. ¿Por qué hoy no me voy antes no mañana? No, que todos los caminos conducen a pensar eso, que Y vos no te podés creer. lo ponen Sí, por eso. pero Ah, es que a mí no me va a bueno, sorprender que juegue listo, Junior. contigo. Arturo, me parece lógico. La Agrícola Sala de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andás, Gerardo Peluso? Contanos tu actividad en Uruguay. Queremos saber cómo estás viendo a tu selección, digo la uruguaya, cómo estás viendo a Paraguay, fuiste técnico de la nuestra. Contanos, Gerardo. Bueno, lo que pasa es que hay que apelar a la memoria, ¿no? Porque los últimos partidos que se jugaron por la eliminatoria fueron en noviembre del año pasado. Después no se jugó en marzo, no ha habido fecha FIFA. Entonces hay que apelar a la memoria y a lo que uno presume que van a hacer los equipos de acuerdo a los entrenadores que tienen, a la base que manejaron en los últimos partidos. Así que no deja de ser un poco de adivinanza también en lo previo, ¿no? Claro, uno entiende por toda la pausa que hubo, Gerardo, pero la radiografía del fútbol, de lo que hicieron en Copa, de los campeonatos, y nosotros podemos tener una idea de individual, digo, más allá incluso de lo colectivo, ¿no? De los muchachos que juegan. Sí, totalmente. Bueno, ustedes, hoy en día se sabe todo y la información está al instante. Ustedes deben saber, por ejemplo, el equipo uruguayo ahí presenta una particularidad, diría yo, que es un poco la problemática que se está viviendo con esto de la pandemia, entreverado y demás, que se le han sumado jugadores lesionados, a COVID-19, a suspendidos, y todas las bajas que tiene Uruguay son todas en el ataque. Curiosamente son todos ahí. O sea, Cavani está suspendido, Maxi Gómez, que era uno de los sustitutos en los últimos partidos de Suárez o de Cavani, tiene COVID-19, Darwin Núñez, que era otro de los chicos que viene apareciendo con buenas posibilidades, lo tuvieron que operar de una rodilla. Estuani está lesionado, ahora de Arrascaeta a última hora aparece con COVID, y todos en el ataque. Entonces yo creo que ahí es donde me imagino que Tavares está tratando de buscar ingeniosamente de qué manera darle un buen funcionamiento al ataque de Uruguay, donde le queda Suárez como uno de los jugadores fundamentales de esta selección solo arriba, y después el resto la verdad que no tengo idea cómo será de mitad de cancha para adelante. Claro, hay una formación base de Uruguay y también conocer la nuestra. O te separaste del fútbol paraguayo, fuiste técnico camino a Rusia, a Brasil 2014, dirigías a Paraguay contra empató con Uruguay 1-1, el gol de Pájaro para el empate de Paraguay en el centenario. De ese equipo, viendo la configuración,
está Anthony Silva, que fue suplente, Barreto en la portería. Y disculpame la pregunta que te hago y no lo tome como una intromisión a tu actividad. ¿Seguís el fútbol paraguayo o no? ¿De acuerdo a la información? No, lo sigo el fútbol paraguayo, sí. Sigo el fútbol paraguayo y sigo Olimpia. La verdad que le presto más atención a los partidos de Olimpia, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional. No, pero estoy al tanto absolutamente de lo que es la selección de Paraguay, sí, absolutamente. Inclusive nosotros en Conmebol tenemos el grupo de estudios técnicos que trabajamos permanentemente y, por ejemplo, seguimos la Copa América, de manera que sabemos cómo piensa Berizzo, la base que tiene. Y después hay jugadores que uno los conoce, digo. Balbuena, el primero que lo citamos fuimos nosotros, cuando él jugaba en un equipo allá, creo que en el Presidente Franco, me parece que jugaba, ¿verdad? Sí. Allá en la ciudad de él. Bueno, Anthony Silva fue jugador nuestro. Y después los chicos, en ese momento estaban en la sub-20, una camada de futbolistas donde está Gustavo Gómez, Junior Alonso, Miguel Almirón, Cardoso Lucena, bueno, Derly González, que desgraciadamente tuvo una lesión grave y hoy no está en la selección. Pero esos chicos los conocemos a todos, de manera que sí, conozco perfectamente lo que es el equipo paraguayo, me imagino, inclusive hasta cómo va a plantear el partido hoy. Pero bueno, acá en Uruguay, si hay alguna cosa, es que siempre hemos respetado muchísimo a los equipos paraguayos. ¿Cómo va a pero disculpame, Gerardo, ¿cómo va a plantear, entendés vos, Berizzo, la interpretación del juego en el Centenario? Yo creo que Paraguay no va a venir a meterse atrás, por ejemplo. Yo me parece que va a salir a presionar, va a salir a buscar el partido. Él tiene una línea que le gusta la posición del balón, le gusta tener el balón. De hecho, Paraguay es el segundo equipo en lo que va a la eliminatoria con mayor posesión de balón después de Brasil. Quiere decir que yo creo que van a intentar jugar a la pelota y van a intentar salir rápido por esos jugadores que pueden ser cualquiera de los dos, Romero, puede ser Miguel Almirón, que tienen mucha velocidad en la salida del medio hacia arriba. Pero yo no creo que Paraguay venga a meterse atrás, a buscar ahí una defensa ultranza y sacar alguna contra de vez en cuando. No lo veo que sea así el planteamiento de Paraguay. Para vos, Gerardo, ¿qué es la pelota quieta, parada, los centros? ¿Qué tipo de gravitación tiene cuando se van los centrales, empujones en el área y se aprovecha, físico? ¿Se puede utilizar bien en el buen sentido la pelota quieta? La pelota quieta es un elemento que es determinante en el fútbol. Los números dicen, y eso en Paraguay, en Uruguay, en China, en Japón y en donde usted quiera. 1 de cada 3 goles en el fútbol promedio son de pelota quieta. Nos guste o no nos guste. Y bueno, y a los paraguayos y a los uruguayos nos gusta la pelota quieta. Hemos hecho la pelota quieta una fortaleza del juego de los equipos. Yo digo que cada pelota quieta en cualquiera de las dos áreas cuando juega Uruguay y Paraguay es una guerra civil, es a morir. Y bueno, pero bueno, hay que prestar la atención. Bueno, los números lo dicen, ¿no? Inclusive en algunos lugares, en algunas ligas, los promedios, los porcentajes de goles de pelota quieta son más elevados todavía. Pero más o menos es 1/3 de los goles que se producen en el fútbol son de pelota quieta. Quiere decir que eso es importante. Y bueno, yo creo que Paraguay, que tiene un juego muy fuerte en el juego aéreo, incluso lo padeció, porque le iba ganando a Argentina jugando un muy buen partido y Argentina le empata, mejor dicho, el partido a través de una pelota quieta. ¿O me equivoco? No, es verdad. Por eso mi pregunta fue adrede. Como sos un estratega del fútbol, planificador del fútbol, Gerardo, mi pregunta fue usando un término muy común a propósito. Es decir, es un partido que no sé, imaginariamente se puede definir en pelota quieta. Sí. No sería nada raro. No sería nada raro porque yo veo partidos cerrados, con dos equipos fuertes en defensa, cualquiera de los dos, y no sería extrañarse que se pueda definir en el juego aéreo. No sería nada raro. La ausencia de, y con esto vamos a concluir, Gerardo, agradeciendo tu deferencia muy amable para Radio Monumental Fútbol a lo Grande. ¿En qué medida Cavani fuera puede influir con el rendimiento de Suárez?
usando una expresión común, son compadres, entre comillas, en el fútbol uruguayo. ¿Y qué tipo de variante tendrá que tener Tavares ante ausencia de Cavani, por ejemplo? Y sí, es una ausencia muy importante. Y justo ahora que está en un momento bárbaro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ellos han jugado, hace 12 años que vienen jugando juntos. Ellos curiosamente son hasta del mismo pueblo, ellos son de Salto, la tierra de Ever Almeida. Y ahí salieron los dos tienen la misma edad, juegan juntos toda la vida. Se entienden muy bien, son dos jugadores extraordinarios, pero nosotros últimamente cuando contamos con uno no contábamos con el otro. Cuando se lesiona uno juega el otro, si no uno de los dos está suspendido, lamentablemente. Ahí yo no sé cuáles son las alternativas en ataque, de qué forma lo va a encarar el maestro. Pero yo pienso que Jonathan Rodríguez es un jugador que tiene muchas posibilidades, como está planteado hoy, que con toda la falta de delanteros que hay, yo creo que el que está en el mejor momento y que se puede complementar bien con Suárez es Jonathan Rodríguez, jugador que juega en el Cruz Azul de México, que jugó el domingo pasado la final del campeonato mexicano, justamente él hizo el gol que le dio el campeonato a Cruz Azul. Me parece que es un delantero rápido, es un delantero que tiene gol, es un delantero inteligente. Me parece que puede ser él el que se puede complementar con Suárez arriba. Y lo último, eso es lo que yo presumo, ¿verdad? Está bien, Gerardo, lo último que te debo preguntar y decir, bueno, puede ser una cancha más. ¿Cómo está el empastado del campo hoy en el Centenario? ¿Tenés una idea? ¿Visitaste? ¿Estuviste ahí? No, pero estamos viendo fútbol muy seguido ahí. Sí, el Estadio Centenario en sí, el piso del Estadio Centenario ha sido un problema toda la vida. Ahora lo van a levantar. Ahora se juegan estos partidos, se va a levantar todo el piso y se va a hacer todo a nuevo, porque está prevista la final de la Libertadores y la final de la Sudamericana en diciembre acá en Montevideo, y entre otros arreglos que se le va a hacer al viejo Estadio Centenario, el piso es una de las cosas. Pero no, se puede jugar bien. Bueno, Gerardo, tu actividad hoy, ilustranos, ¿qué estás haciendo técnicamente hablando? Bueno, yo ya me retiré de la dirección técnica, eso ustedes lo saben. Tengo una vida de docente acá en el centro de estudios que tenemos nosotros, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, y integro el grupo de estudios técnicos de Colmebol, que en este momento estamos organizando todo lo que va a ser la Copa América. Así que ahí hay mucho trabajo, incluso tenemos un plan piloto que se va a llevar a cabo ahora en estos dos partidos de la eliminatoria, porque hay algunos componentes nuevos del grupo, así que ya estamos, se puede decir que hoy estamos trabajando a full. Y bueno, hoy participo de un programa deportivo, los días domingos, el polideportivo, que es un programa tradicional acá, con Alberto Kessman, un periodista de la época suya, seguramente usted lo va a conocer. Estamos compartiendo un programa deportivo muy entretenido, así que hay muchas actividades, tenemos muchas actividades, estamos muy entretenidos. Bueno, y hacerle llegar a Alberto de parte de Arturo un cariño muy especial. Son años de confraternizar y es como un hermano dentro del periodismo deportivo, el querido Alberto Martín, a la familia de Alberto Kessman. Respeto a todos los colegas uruguayos también. Un saludo al aire, Gerardo, gracias por tu tiempo, esperemos un buen partido. Arturo, serán dados de tu parte. Yo te agradezco la invitación, como siempre es un gusto para mí hablar con todos ustedes, así que estamos a las órdenes siempre. Gracias, muy amable. Gerardo Peluso es técnico de la Selección Nacional. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gond, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casas Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 366 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía.
Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, ayer hablamos largo y tendido con Fossati. Sí, Hoy lo señor. hacemos Sí, con Gerardo Peluso. De nosotros ya sabemos. Y aquí es un poco el programa bilardista. Queremos saber qué tienen los adversarios. Cómo son los adversarios. Y a mí no me venga con yo nomás juego el partido y después le reto no, vos querés saber cómo jugás vos, sabés cómo vos jugás y querés saber cómo queda el rival, ¿verdad? Totalmente, sí. ¿Querés Sí, saber? según el equipo que se filtró ayer en Uruguay, sorprende en el fondo porque Coates practicó en el cuadro titular. Coates reemplazando a Jiménez, que en principio iba a ser titular. ¿El central? Sí, por eso incluso a los propios colegas uruguayos les llamaba la atención que Coates hizo dupla con Godín en el ¿Y entrenamiento de Jiménez ayer. no va a estar? Y era la duda que se planteaban todos los colegas Uruguay uruguayos. ovación. El equipo, sí, que publican los medios uruguayos, Muslera, Cáceres, Godín, Coates, Viña. Sí. En el medio. No juega Coates. Y ayer hizo fútbol, por eso ¿Y quién no juega ahí? salvo que para despistar. Josema Jiménez queda afuera. Vecino, Beto. Pues está bien. Es raro, es una Pero decisión ayer, llamativa. ayer hacía alusión a eso, Fossati, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sobre Coates. Sí. Inés Jiménez en línea del Shopping Mariscal. ¿Cómo te va, Inés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Vuelven los días M al Shopping Mariscal, porque las cosas buenas comienzan desde el corazón. Vuelven los días M del Shopping Mariscal. Contanos, Inés. Este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, 4, y 5 y 6, como mencionaba, vuelven los días M. Los clientes pueden comprar cheque regalo, pagan 200.000, valen 250.000 para compras en el shopping en locales adheridos. Muy bien, es decir, dice en el mes de papá los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6, los cheques regalo valen más. Pagando 200.000 se llevan un cheque de 250.000 para elegir el regalo perfecto para papá en los locales adheridos. Así es, ¿no? Asimismo, tenemos en total 70 locales adheridos que pueden encontrar en la web. Y también algo importante es de que con las compras a partir de 100.000 guaraníes participan los clientes del sorteo de un departamento a estrenar en el barrio Mariscal. Brillante, brillante. Ese se sorteó un departamento en el barrio Mariscal, Inés, ¿es así? Asimismo, todas las facturas de mayo y junio participan del sorteo. Entonces, si es que hay gente que compró en mayo y todavía no canjeó, tiene tiempo para también acercarse al shopping, canjear sus facturas y participar por este hermoso premio para mamá y papá. Brillante. Esto es hasta el 30 de junio, ¿no? Hasta el 30 de junio, así mismo. Así que tienen tiempo todavía para comprar sus regalos. Tenemos también, arrancamos con el día M de papá. Luego, la semana siguiente, vamos a tener también descuentos con bancos. Tenemos muchas alianzas, regalos directos en el Día del Padre. Entonces, les invitamos también a todos la audiencia y los clientes que sigan al Shopping Mariscal en las redes sociales, que ahí vamos pasando toda la información con respecto a las promociones del mes de julio. Muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más, Inés, desde la gerencia de marketing del Shopping Mariscal? Con gusto. Les esperamos a todos en Mariscal. Estamos siempre cumpliendo todos los cuidados necesarios para combatir el COVID-19. Y eso es un lugar seguro y tenemos muchísimas sorpresas para los clientes en este mes. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, muy amable. Gracias a vos. Un abrazo. Igualmente, Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Coates. Da un dato de Coates. Coates está jugando en Sporting Lisboa ¿Y actualmente. cuándo termina su contrato? Voy a buscar ese dato. Sí. Termina su contrato. Libertad lo quiere. Él es. 30 años. Sí, había sonado anteriormente. Él lo quiere. Libertad lo quiere. Sí, claro que sonó. Ahora, si viene o no viene, es otra historia. No, claro. Ahora, Coates lo quiere Libertad. Sí, campeón en el fútbol portugués. Ahora. Recientemente. No juega Coates. ¿Quién no juega ahí? Jiménez. Y es un cambio Sí, estratégico. los diarios de... dicen Coates o Jiménez, los diarios uruguayos. Ponen el O. Por eso mantienen la duda, porque hasta a ellos les llama la atención que haya trabajado ayer Coates Sí, sí, como sí. titular. Bueno, Pero y... pensás que va a jugar Coates. Porque Jiménez, Godín. Y Jiménez Godín es la dupla habitual, pero así como decía ayer con el tema del Alderete, no suena descabellado porque viene de ser campeón en Para Portugal vos, jugando todos los Alderete. partidos. Y ahora con lo que ustedes mencionan dudo, pero... No, yo digo lo del Flyer. Lo del Sí, Flyer, sí, claro, a mí me es puso que- en duda, porque Media si está en noche, el Flyer sí, yo no a las principal, 12, y el que puso tiró como diciendo... ¿eh? Hasta el 2023 tiene Coates. hasta el 2023. Me dice Fabián. Ah, no, entonces no hay caso con lo de Libertad.
porque se surgió pues esa información. ¿Qué dice la cancha de Cerro Brillante? Señor comandante, la cancha de Cerro es un sueño que todos tienen, pero Brillante es la cancha del Ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No entiendo yo. ¿Qué es lo que esto es? ¿Qué es? Estamos hablando de los estadios nosotros. ¿Tiene otro sentido, o no? No, para mí que apoya su comentario. Sí, Y yo creo que hay que ser de necio no entender lo que es la cancha de Cerro, ¿verdad? Totalmente. Sebastián Coates. 1.96 de estatura tiene. Sí, sí. Qué alto, sí. Ah, para vos juega hoy contra Paraguay, Víctor. Está en el equipo que probó ayer. Jugó años atrás, recuerdo, jugó en la Premier Pero el League poderío en aéreo de Paraguay Sunderland. hoy por hoy no es el mismo con respecto a lo que decía Peluso. ¿Quién? Los goles de pelota Nuestro para... poderío aéreo hoy ya no es el mismo. No, pues yo hablo de Gustavo Gómez. Yo quise ser muy puntual. Sí, Gustavo, sí, Gustavo, Cuando sí. yo me iba a ir directamente, le dije el No, pelota yo digo, quieta. los centrales parecían grandes porque no tenemos un 9. No, Ahí no, para... no, está bien, no. Yo el- hablé de pelota quieta y Sí. hablé por Gustavo Gómez. Sí. Yo le iba a decir directamente por qué. Sí. Si me preguntaba. Y nuestro cabeceador hoy es Gustavo. Acordarte que. Gustavo Balbuena también cabecea muy Balbuena bien. también. Y sí, pero Gustavo Pero hace Gómez es el juega, más. y va a pelear en el fondo. Va a hacer una lucha de pelota quieta en los tiros de esquina y los tiros libres. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tiro libre cerca del área también. Sí, sí. Hay que tener cuidado ahí. Y Sí. Uruguay tiene muy buenos cabeceadores. A mí me porque- tocó ver una charla de Gerardo Peluso, de Ever Almeida, y no me acuerdo el tercero, hablando de las pelotas paradas, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, Sí. y él es uno de los que maneja, Gerardo Peluso, y me solía invitar Ever Almeida, me enviaba el link para que yo ingrese y hablaban de las pelotas paradas y lo que estaba diciendo. Justo decía que él estaba como docente, entonces Sí, allí. sí, es y uno de los muy docentes. lindo es el programa. Sporting de Lisboa está. Sí, sí, campeón del fútbol Y anda portugués. Sunderland. Sí, jugó en Sunderland en la Sporting, Premier. Sunderland, Sí. Liverpool. Tiras. Ah, en Liverpool, cierto, me olvidé. Tuvo un paso Sunderland, casi... Liverpool. sí, 2 veces tuvo en Liverpool sí. Coate. El pase le compró Liverpool, pero ahí No, jugó ya muy está, poco. ya. Ahí jugó muy Cesarito poco. Rego es el que Gracias, colabora. César. Cesarito Muy bien, Rego. César. Entra a la cancha la nueva Chedardún de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, y el partido a las 18 y a las 6, a las 4 juega Bolivia. Bolivia-Venezuela, el primer partido de la tarde. Ese partido de dos que no van a ir al Mundial. Y en principio No, no. es muy difícil para Por eso son dos que no van a ir al Mundial. Bolivia al perder de local. Ahí perdió. Ahí perdió. Porque Ahí perdió. cuando Su fuerte clasificó- era la altura. clasificó para el Mundial de Estados Unidos, Ganando su partido. ganó todos los partidos. de Incluido local. Brasil. Incluido Brasil con el gol a Tafarel Vasco poste derecho. Ganó Bolivia 2-0. Ese fue el año de Bolivia en una Copa del Mundo. Ganó todos los partidos local. No le importó el resto y clasificó para el Mundial. Ahora un caso diferente de Bolivia. Con formato diferente. También. Para que la gente también. no sí, se confunda. sí, con formato diferente. Tenés razón. Es brillante, Ricardo. Pero clasificó. Sí, pero casi. Ganó su partido de local. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bembayflores.com. Regala amor, regala Bembay Flores. En Tupí, desde mañana hasta el domingo, vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país, con beneficios únicos que solo en Tupí puedes conseguir. Y si ya sos cliente, tu primera cuota la abonas recién en julio. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 20 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Hacía mucho frío. El Estadio Centenario tenía muchísima gente paraguaya, pero muchísima. En el partido en que Paraguay derrota en el Centenario, de Montevideo, gol de tiro libre de Chique, el primero, el segundo, Aristide Rojo, y Paraguay le gana en Montevideo a Uruguay por 2-0. ¿Cómo te va, Aristide? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo andamos?
Bien, se te recuerda mucho, se recordaba ahora lo que fue aquella primera victoria en el Centenario, gol tuyo, era el técnico Carpegiani, Paraguay para Francia, hiciste el segundo gol en el mítico Estadio Centenario, y para vos eso debe ser una enorme satisfacción formar parte de esa rica historia de la selección nacional, Aristides. Así mismo, Arturo, yo creo que esa época se marcó una historia muy importante para nuestro país, para nuestra selección, y orgulloso de haber estado en ese grupo tan maravilloso, con jugadores de jerarquía, y fue tremendo el grupo, fue tremendo. En ese partido yo creo que se trató de poner lo máximo que prácticamente no tuvimos que, no hemos sacado algunos puntos ahí en Colombia en el primer compromiso, y yo creo que el diálogo después de ese partido se hizo sentir en el compromiso contra Uruguay. ¿Y te imaginas que lo que significó la primera victoria en el Centenario, después de un gol del Mago Alvarenga, 1-0, en otra victoria de Paraguay dirigido por Carpegiani? Entonces hablamos de la clasificación para el Mundial de Francia. Tenés la recordación, tenés los recuerdos, tenés los muchachos, charlan, porque hay que hacer recalculando, como se dice, si antes se pudo, ¿por qué no ahora? Pero son generaciones distintas, Aristides. Y la verdad que sí, yo creo que hoy día ya el fútbol se ha evolucionado bastante, es mucho más dinámico, pero la actitud y la gana y la garra del futbolista paraguayo, yo creo que eso siempre está latente. Yo creo que hoy en el partido contra Uruguay, yo creo que podemos hacer algo interesante, Arturo. Confío demasiado en el equipo que está poniendo Berizzo, y ojalá Dios quiera que se pueda sacar mínimo un empate o por qué no ganar. Yo creo que tenemos elementos como para hacerlo. ¿Estás siguiendo la selección, Aristides? ¿Tenés tiempo de hacerlo? ¿Los trabajos, el equipo, la conformación? Sí, por los medios que estoy escuchando, es interesante. La línea defensiva yo creo que está poniendo a gente que prácticamente las 4 líneas que va bien por arriba, principalmente. Y en la media cancha yo creo que está colocando jugadores que tienen buen pie y tienen recorrido, y arriba tenemos la inteligencia, la velocidad de los 3 delanteros. Yo creo que se puede lograr una victoria si es posible. No hay que desmerecer al rival también, pero da para pelear ese compromiso, Arturo. Y finalmente, Aristides, el tema de la velocidad de los jugadores, por citar los Romero, Almirón, por citar, digo, ¿no? Así mismo. Son jugadores que está pasando un buen momento. Los Romero principalmente, yo creo que está demostrando que tienen condiciones, que están ahí para pelear por nuestro país, y ojalá Dios quiera que les salga bien todas las cosas, que son buenísimos futbolistas que están demostrando día a día, ¿verdad? Y con Almirón ahí al lado, yo creo que la velocidad va a ser el principal objetivo para el triunfo. Aristides, ¿y la dirección técnica, cómo estás? Y estamos esperando, estoy tratando de colocarme en algún club de intermedia, ver la posibilidad, y ojalá Dios quiera que se pueda presentar rápido. Bueno, Aristides, un saludo al aire, muchísimas gracias, siempre es muy grato hablar contigo por tu rica historia futbolística, indudablemente, y buen tipo. Aristides, un saludo al aire. No, gracias a vos, Arturo, cuando guste. Adiós, Aristides Rojas. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiras con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empezá a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien. 80 millones por cada compra de 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Ese partido que estamos recordando se jugó el 2 de junio del año 1996. Victoria paraguaya 2-0 ante Uruguay. A los 10 minutos Francisco Arce. A los 88 Aristides Rojas. Paraguay jugó con José Luis Chilaver en el arco, Francisco Arce, Celso Ayala, Carlos Gamarra, Catalino Rivarola en el fondo. En el medio Estanislao Struway, Harles Burdier, Julio César Enciso, Roberto Acuña, y arriba Edgar Báez y Richard Báez. Bueno, digamos que la posición de Struway es volante central. Sí. No digo a la configuración que está ahí. Está bien lo que dice Víctor. Esos son los muchachos que pisaron la cancha. Yo digo su función dentro del campo. Así es. Y habían ingresado aquel día en la segunda parte Silvio Suárez reemplazando a Acuña, Gabriel González reemplazando a Edgar Báez y Aristides Rojas a Richard Báez. Carpellani, técnico de Paraguay. Así mismo. Edgar Báez. ¿Eh? Edgar Estaba en Báez. el Santo cuando eso, porque hubo un momento que tú pasó en el Santo. Sí, Edgar Báez. el mismo. No sé si era en ese año, pero llegó a pasar. Llegó a irse mucho al tiempo, Santo. por supuesto en Guaraní, con Aristides. Sí, señor. Parte de lo charlado con Jorge Fossati ayer, que nos atiende diferentemente, Sí, muy bien. igual que Gerardo Peluso. Fossati. Te pregunto lo siguiente con relación a Paraguay. ¿Cómo te imaginas el partido? Y creo que Paraguay, a ver, esto es una incógnita más que las anteriores eliminatorias, porque por la situación general, ¿no? Es muy complicado dar una opinión antes de lo que pasa por todos los momentos y por cómo llega cada jugador. A Uruguay le va a faltar Cavani, pero eso no es un motivo para que un plantel que viene con o un proceso que tiene 15 años, como un hecho insólito en el mundo, bueno, por la ausencia de un jugador o de dos o de tres, pueda sentirse disminuido, más allá de lo que significa Edison Cavani. Pero eso es contra un Paraguay que yo lo veo como que se viene reforzando, como que cada día o lo último que yo vi de Paraguay lo vi como que en el poco tiempo que lleva al frente de la selección, Berizzo pudo ir inculcando su idea, conociendo más a los jugadores, hay como una cierta empatía, parece, y si esto es así, Paraguay lógicamente siempre es un equipo duro de enfrentar, pero no quiero ser demagógico, Arturo. Me pedís una opinión y te la doy como siempre trato de hacer, con toda sinceridad. Si a mí me preguntás si hay concretamente si hay un favorito para mañana, no tengo ninguna duda en decirte, por las razones anteriormente expuestas, que es Uruguay. Bueno, Jorge, la descripción que diste es muy valiosa para nosotros, nos estás agregando detalles también, y nosotros vamos a repasar con los distintos medios de Uruguay. Siempre es muy grato hablar contigo, Jorge. Saludo a la familia
muy respetado en la mesa de fútbol a lo grande, sabe que es así, lo digo también a título personal, y un saludo desde el aire, Jorge, y a esperar el partido de mañana. Saben que es mutuo. Les mando un abrazo grande y un saludo a toda la afición deportiva del Paraguay también. Gracias, abrazo. Gracias, muy amable. Jorge Fossati. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. 12-10, Gerardo Peluso. Primero, Fossati, la entrevista a Jorge Fossati ayer del Extra, que trabajaron acá, que estuvieron acá. Fossati fue técnico de la selección uruguaya. Sí. No así Peluso, que fue técnico de la selección paraguaya. Dicho sea de paso. Fossati, porque cuando estaba en la Liga de Quito campeón, lo trajeron a Fossati. Sí, señor. Dejó la liga para venir. Dejó la liga y no vio los intereses económicos, señaló en su oportunidad. Perdió por diferencia de gol. Se eliminó en el repechaje. En penales. Clasificó. Eso fue antes de Liga de Quito, porque fue para Alemania 2006. Hay una clasificación. Ante Australia perdió en penales para el repechaje para Alemania. Perdió en penales. Sí, pero Fossati fue técnico de ese proceso. Sí, está bien. Lo que digo nomás un poco de historia para la gente. No y directamente a lo que fue una eliminación o una clasificación. Nada más que para que la gente vaya conociendo. Fossati, que vino acá y lo trajo Osvaldo Domingo Díaz, Fossati en la portería de la Olimpia. ¿Y vos sabés por qué lo trajo? No, señor, la verdad que no sé. No sabe. ¿Y vos? No. No sabe. Una cosita más quiero agregar para dejar en claro el tema. Él, efectivamente, como ustedes decían, agarró Uruguay después de Liga de Quito, pero no aquel proceso exitoso donde sale campeón de torneos internacionales. No, pero dejó Liga donde ganaba buena plata mismo. para irse a 2004, 2005 y termina con aquella eliminación ante Australia y no va al Mundial de Alemania 2006. Así que bueno, ¿sabes por qué lo trajo al Domingo Fossati? No. ¿Por qué lo trajo? ¿Y vos, Vito? No. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Eran a Tony Mura, vos no sabés. No, pero trato de imaginar así. Como arquero. Claro, que si viene para hacerle competencia al que estaba en la actualidad. ¿Y quién estaba? Almeida. Brillante. ¿Y por qué lo trajo? Contado. Ahí la semana cuenta. Dicen que el tema dicen, porque a mí la palabra dicen no me gusta mucho. Osvaldo Domínguez preguntó qué pasa con Ever Almeida. Tiene que volver a rendir como rendía. Parece que está muy seguro en el arco, que no va a perder el puesto. Y hay que apurarlo. Entonces lo trajo a Fossati. Y jugó 2 partidos y siguió Almeida en la portería por capacidad, no por Fossati, sino pasaba un gran momento de ver a Almeida. Pero como tuvo un momento ¿se entendió? Entonces el propio Osvaldo Domínguez dijo públicamente lo trajo para que Ever Almeida vuelva a ser Ever Almeida. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Bueno, también se dio a conocer anoche calendario de la Copa América. Sí. Así es, cambia el día de debut de Paraguay, el lunes 14 de junio, finalmente. El 13, Así es, porque se invierte, la jornada inaugural le corresponde a Brasil, que va al grupo B, por eso es que Paraguay pasa el lunes. Finalmente juega en Goiânia, 2 partidos en Brasilia y el último en Río de Janeiro, la selección de Eduardo Berizzo. Sí, señor, y clasifican 4 de 5. 4 de 5, clasifican. Eliminación directa. Después cuarto de final, semifinal, final a un solo partido. Bueno, entonces creo que Paraguay tendría que clasificar. Sí. Si de 5 está y clasificar 4... no estar, el que no estuviese es un papelón. Sí, tratando Bolivia. Bolivia tiene pretexto para decir, no por mi amigo Faría, ¿verdad? Pero Bolivia no es Bolivia de antes, no tiene el poderío. No. Antes jugaba mucho sobre altura, ahora pierden la altura. Tiene un desorden en el fútbol boliviano. Faría habló en conferencia de prensa. ¿Qué pasa, niño? Bueno, Faría vino acá en el estudio de la noche cuando iba a ser técnico de Cerro. El día de su presentación, cuando terminó la presentación, vino acá aquí. Vino. Sí, y hoy un partido más que especial para él. Su corazoncito está del otro lado, su nación, su país, ¿verdad? Es Venezuela. Por eso. ¿Cómo quiero escuchar su conferencia? ¿Qué dirá?
¿Vos le estás parando a mi amigo, vio? No, porque en la parte previa, que no sé qué Quiere decir porque yo respeto. Ahí. Yo le respeto mucho a Farías por el gesto que tuvo. Después, independientemente del partido que le dije a Ricardo y los compañeros, espantoso contra Cobresal, fue de lo peor que viste y dirigía a Farías. No. Y un día Farías quiso justificar una expulsión en cancha de Libertad y también tú dije yo no voy a justificar este zaguero lateral derecho ante Diestrón porque merecía la expulsión. Eso independientemente. Infidencia de Farías. A mí me dijo, después del 3-3, en Salta a Córdoba jugaron. En Salta. En Salta. Salta se come mucho locro. En Salta. Salta la linda, es verdad. Salta la linda. Es una hermosa ciudad en Argentina. Está la iglesia. Acá la iglesia. Está la iglesia. Sí. El año 1000. Andrés Canzallara, ¿cómo estás, Andrés? Un gran abrazo, muchachos, ¿cómo andan? Un gusto enorme estar en contacto con ustedes, ¿cómo están? Bien, ¿qué temperatura habrá esta noche en el Centenario, Andrés? Bueno, la verdad, primero la que uno va a poder percibir, y la que está percibiendo previo a lo que es el partido, bastante alta, sobre todo por la importancia de los puntos. La real y la que uno imagina en cuanto al tema climático, y me imagino que vamos a estar en aproximadamente en 10 grados. En 10 grados, está bien, no, eso pregunto porque Uruguay, frío, esa es la verdad, Montevideo. Andrés, decía nuestro compañero Víctor Villalba que juega Coates finalmente. Coates, el central hoy. Sí, es la gran sorpresa de Tavares en la defensa. Todos damos por sentado que José María Jiménez se iba a mantener como titular. De hecho, estando bien, siempre Jiménez y Godín es la saga de Uruguay, es la que venía de alguna forma afirmándose en todos los partidos. Hay un conocimiento previo entre los dos de mucho tiempo jugando en el Atlético de Madrid. Sin embargo, Tavares, y a diferencia de lo que ha hecho otras veces en eliminatoria, y les diría Campeonato del Mundo y Copa América, Tavares acá apuesta a los momentos, y el momento de Sebastián Coates es sencillamente extraordinario. Es el líder de su equipo, el Sporting, que acaba de salir campeón de Portugal, y hoy lo coloca como titular, agregándole a la experiencia de Diego Godín a este futbolista Coates, que cada vez está más firme en la saga, ya confirmado en la última práctica como titular. Yo simplemente establezco este matiz: en la última práctica arrancó Coates, en algún momento ingresa José María Jiménez, pero todo hace suponer, por lo menos en lo previo siempre lo ha hecho Tavares, el equipo que coloca en primera instancia es el que termina jugando, y en efecto Coates arrancó desde el vamos en lugar de Godín, así que todo hace suponer de que Coates es la gran sorpresa en la saga esta noche en Uruguay. Bueno, maestro Tavares, años dirigiendo a la selección uruguaya, ¿cómo lo ven a ustedes? Respeto de los años en una conformación, ¿tiene cuestionamientos de tu parte? Yo te pregunto, Andrés, no Coates, la elección, las ausencias, ¿qué tipo de el respeto son de los años de Tavares o hay cuestionamientos en la conformación del equipo? Mira, acá siempre decimos que, otro tanto de pasar ahí, ¿no? Acá siempre decimos que en Uruguay hay 3 millones de entrenadores. Y está claro que Tavares, independientemente del tiempo que hace dirigiendo la selección y de sus logros, estamos hablando de un técnico que, no sé, con Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores de América, que supo dirigir al Milan de Italia, que con la selección uruguaya lo depositó en todos los campeonatos del mundo cuando Uruguay tambaleaba por lo general en las eliminatorias, y muchas veces nos tocó mirar el Mundial de afuera. Con Tavares tenemos asistencia perfecta, a su vez nos regresó a momentos inolvidables, por ejemplo, haber logrado el 4º puesto de Sudáfrica, haber llegado siempre a pasar la fase de grupos en un Mundial, cosa que siempre nos costó. Bueno, esa situación, más una Copa América ganada en el 2011, hacen de que Tavares tenga a su favor un proceso, un proyecto de selección que comenzó a encaminar en su segunda etapa dirigiendo Uruguay en el año 2006, cuando el proyecto involucró a todas las divisiones juveniles, con una organización que el fútbol uruguayo nunca tuvo en su historia, porque momentos buenos del fútbol uruguayo de repente atrás nunca hubo esta organización. De todas formas, sí hay cuestionamientos. En cuanto a lo futbolístico, el maestro Tavares tiene cuestionamientos. ¿Qué es lo que más se le cuestiona? No haber aprovechado al mejor Suárez y Cavani con otra forma de juego en la mitad de la cancha que les pudiera abastecer a 2 de los principales goleadores que tuvo el mundo. Hoy lo sigue teniendo, pero obviamente están en la etapa final de su carrera, cuando estaban en el cenit
precisamente de su etapa deportiva. Tavares siempre se afilió, abrazó la frase de que el fútbol uruguayo es de respuesta y no de propuesta, y en tal sentido muchos entienden acá en Uruguay que tiempo atrás desaprovechó una camada de excelentes jugadores, Cordán, se mencionaba Cavani y Suárez, obviamente que está en la etapa final de su carrera, cuando realmente los podía haber utilizado de otra manera, arropándolos de otra forma de juego. Por ahí pasan los principales cuestionamientos de Tavares, obviamente que en su haber está todo lo anterior, y creo que es mucho más, o acá en Uruguay, tiene un apoyo, les diría, bastante importante, porque pesa mucho más lo otro que mencioné sobre esto que recién les contaba acerca de un estilo de juego que no termina del todo convenciendo al uruguayo que le gusta el fútbol. ¿Cómo ven a Paraguay en esta garra de ustedes, la fuerza paraguaya, fútbol similares de fuerza, de temperamento? ¿Cómo ven a Paraguay, aunque en la nominación del equipo se va a encontrar con jugadores hábiles, veloces, de medio campo para arriba Paraguay? Bueno, yo no sé si podemos hablar de un equipo confirmado en Paraguay. Yo les digo, acá hay un enorme respeto. Primero, vamos a la historia, Paraguay siempre nos costó, siempre fue un equipo fuerte para Uruguay, siempre se dijo que en América es una de las selecciones que más nos costaba ganarle porque se parecía mucho a nosotros, y en tal sentido me parece que este partido de hoy no tiene por qué ser la excepción. Y después, acá, no sé, te estoy hablando ya en lo personal, ¿no? Hay un respeto por sobre todo los jugadores que tiene Paraguay de mitad de cancha hacia adelante, ¿no? Los Romero, Almirón, es un jugador que la verdad me parece que para Uruguay le puede dar un dolor de cabeza esta noche. Entonces, yo entro a sumar lo que históricamente fue Paraguay para nosotros, lo que nos costó por lo general ganarle en eliminatoria, en Copa América, eso lo marca la historia. Y la realidad de Paraguay, que a todo lo anterior le han anexado jugadores interesantes, que me parece que pueden llegar a complicar y mucho por su característica de juego de Uruguay, sin duda que hoy uno puede presagiar un partido bastante complejo que se va a vivir en el Estadio Centenario. Bueno, haciendo la historia para los más jóvenes, revisando las estadísticas, la historia, hay un triunfo que marca lo que fue el Mundial de Suecia cuando Paraguay le gana la eliminatoria a Uruguay 5-0 acá. Sí, sin duda que ese es un partido que está en el recuerdo, obviamente que lo más joven no lo vivimos, pero sabemos a la perfección de que la historia con Paraguay, y ya les diría, vamos a remontarnos al inicio de la Copa América, al momento dorado de Uruguay, donde de 1916 Uruguay comienza a liderar la historia en Sudamérica en cuanto a Copas América. Bueno, ahí ya en ese entonces, ya en las primeras Copas América, Paraguay era una selección que más nos costaba. Es más, en el arranque de la historia ustedes saben que hasta Paraguay nos costaba más que Brasil. Entonces, de vuelta a lo anterior, me parece que si acá sumamos todo, digo, la realidad actual de Paraguay, los jugadores que tienen mitad de cancha hacia adelante, como recién mencionábamos, y si vamos a la historia también, nos encontramos con un combo que puede llegar a presentarnos por lo menos en inicio y previo a lo que va a ser el partido, a decir que estamos frente a un encuentro bastante complejo. Y a esperar el partido 6 de la tarde hora paraguaya, 7 de la tarde a las 19 hora uruguaya en el partido de hoy. Andrés, muchísimas gracias por tu comentario, por la previa a este partido, en tu opinión también. Retribuirte la atención que tienes cuando vos necesitas también aquí desde Radio Monumental Informes de Paraguay. Un saludo al aire, Andrés, gracias por tu tiempo. Un saludo grande y los dejo simplemente con la confirmación del resto del equipo. Les dije Muslera, Cáceres, Coates, Godín y Viña. Coates es la sorpresa en la saga. Va a jugar Giovanni González junto a Valverde, Vecino, Bentancur. Jonathan Rodríguez y Luis Suárez es el más que probable 11. Ayer comenzó trabajando ese equipo y es el que va a saltar a la cancha cuando sean las 7 de la tarde de Uruguay para enfrentar a Paraguay. Gran abrazo a la distancia, las órdenes para cuando ustedes quieran. Gracias, muy amable. Andrés Cancellera, se escribe Cancellera, colega uruguayo. Ocurre que eso ocurrió en el 57. ¿57? Yo estaba en la escuela en México. Entonces, porque en Moreno casi México. Y lo que fue esa victoria de Paraguay, lo contrario, todo chiquilín acá en la escuela, había hecho 3 goles amarilla. Y Paraguay le ganó 5-0 a Uruguay. Y después, en la vuelta, Paraguay pierde 2-0 en el Centenario. Pero esa fue una locura, el comentario. ¿No? ¿Se imagina hoy ganar 5-0 diciendo lo que iba a hacer? En aquel entonces, sin televisión, sin los medios, hoy, sin nada,
era comentario más radial y de la prensa escrita. Entonces me acuerdo muy bien el 5-0 que le hizo Paraguay y Uruguay aquí, en nuestro país. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o lo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western, uno en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Qué diferencia hay en Uruguay al equipo que estaba anunciado? Y otra de las sorpresas que el colega ahora confirmaba, Giovanni González, volante por derecha de Peñarol. Es la apuesta prácticamente de Tavares. Giovanni González está para jugar de titular hoy por esa zona. Acá tenemos el equipo inicial. Pudo haber sido como otros medios, Mulera, Martín Cáceres, Godín, acá entra Coates, Jiménez, Matías Viña, sí, así mismo. Viña. Después tenés Giovanni González, que es la novedad. Por derecha. Valverde. Sí. Betancourt y Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez delantero acompañando a Suárez. Sí, yo entiendo, pero juega a la izquierda. Ahí falta un jugador vecino en la mitad de la cancha. El vecino en la mitad de la cancha. Y este Jonathan Rodríguez va a ser la media punta. Sí. Que va a entrar por de Arrascaeta. Exactamente. Jugador de Cruz Azul, recientemente consagrado campeón el fin de semana, compañero de Juan Escobar. ¿Y qué más de este equipo uruguayo, aparte de lo que tiene? Las bajas son lo más llamativo del equipo uruguayo. De Arrascaeta. No, yo digo para ir conociendo, ¿no? En la transmisión. ¿Cuántos partidos tiene Giovanni González? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Pancho? Tenemos que conocer cuál es el rival, quiénes son. Sí. Tenemos que ser bilardistas en ese sentido. Mirar la casa de enfrente. ¿Vos sabés la historia, Luis, de cuando ganó el título, que le dijo Bilardo al director de Clarín? No conozco la historia. No sabés la historia. ¿Vos sabés quién es Bilardo? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Y qué le dijo? Ese sí que ya no sé. No me puede tratar. Pero que tenés ganas de saber, ¿verdad? Claro, por supuesto, siempre. No sé, ya pone cara de bola. Pero siempre, señor, queremos escuchar la historia. ¿Qué le dijo, niño? No, señor, no sé. ¿Qué hacía Bilardo? ¿Qué hacía Bilardo con los rivales? Se ponía a las 2, las 3, las 4 de la mañana a ver todo lo que tiene el rival, cómo se mueve, qué hace. Bueno, después porque no le interesa por nadie. Jugó la Copa América, Giovanni González, así que viene. ¿Qué edad tiene? Y tiene ¿En qué lugar se enamoró? 6 años, juega en Peñarol el día de hoy. ¿Hoy va a jugar? Sí, hoy es titular. La Riera lo dirige, ex técnico de Soldamérica, por ejemplo. ¿Juega en Peñarol? Juega en Peñarol, sí. Bueno, del plano local, vamos ahí. Mulera, ¿dónde juega? Afuera. Mulera juega en Turquía. Cáceres afuera, Godín afuera, Coates afuera y Viña. 5 amistosos con la selección uruguaya y 3 partidos de la Copa América. 8 partidos en total. González no tiene muchos juegos, son 8 juegos. No, para conocerlo. Sí, 5 amistosos y 3 de Copa América. Bueno, 3 Copa América y 5 amistosos. No, porque si vamos la experiencia uruguaya, nos mueve mucho Tavares, porque juega en base a eso. Sí. Valverde sabemos quién es. Real Madrid. Betancourt sabemos quién es. Sí, Juventus. Jonathan Rodríguez. Cruz Azul. Y Suárez. Quiere decir que el uno de la casa es Giovanni González. Así es, el único jugador local que va a ser titular hoy. El único de la casa. Y fíjate vos las restas que tiene que no juegan. El mercado uruguayo es exterior. El producto Uruguay es de afuera. Casi todo afuera. El único que juega es Giovanni González. ¿Qué edad tiene? 26 años. 26. ¿Su origen de dónde comenzó a jugar? En River de Uruguay. ¿Y después? En el 2014. ¿Y después? River hasta el 2016 y desde el 2018 está en Peñarol. En Peñarol tiene ya unos 80 partidos desde que llegó. Y llegó a ser campeón en el año 2018. Un solo local para Tavares. Todito de afuera. Todito de afuera. Quiere decir que la principal novedad es Giovanni González. Así es. Aquí miro el último partido de Peñarol ante River de Paraguay, el Quelito, jugó como titular Giovanni González. Pero ustedes no le dieron bola.
Y no, sinceramente. No llamó la atención. Los delanteros se destacaron más allí. Torres, si supiéramos, si ese partido era, y supiéramos que estaba convocado, íbamos a mirar con otro ojo, mira, este es el que lo convoca. Claro, íbamos a seguir para saber los movimientos. Vamos a seguir, que es la principal novedad, un Uruguay para el partido de hoy. Y en Paraguay juega Junior al final. Es lo último. No, lo último es Flyer. Ese que... No, esta mañana otra vez preguntamos y sí. Lo que sí me llama la atención es que en la práctica, cuando lo utilizó a Junior de segundo central, lo puso a Arzamendia por izquierda, pero ahora... Eso fue el día antes de ayer. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Estaba Cuba también en eso. Hoy aparece Junior como segundo central, pero lo mantiene Alderete como por la izquierda. ¿Y quién sale? Valbuena. ¿Quién te pasó? ¿Es el mismo de Martínez o no? No, otro. ¿Vos le estás farreando? No, porque a mí también me suelen pasar y después me cambian. Te cambian. Pero Ricardo, y si vos tenés el informante tan ¿Cómo mal pensado? Pero Ricardo, si vos tenés el amigo le está diciendo que no le preguntás a tu informante, entonces Ricardo, preguntale a tu informante. Vos tenés tu mente muy amplia. Y si vos tenés el informante tan afilado, ¿por qué no consultás con el... eso es más digo. No, yo cuando tiro un dato de certero. Bueno, pero no le mata al mensajero. Yo estoy dando lo que me cuentan, nomás también. Así como tu jardinero que se fue, ya no está. Bueno, el mío también ya no está. Ese grupo de jardineros salió. Tampoco está tu jardinero. No, tampoco está. Roque Santa Cruz y Tecuara Carozo, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Todo junio en el Mariscal, con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris, con sabor y confianza. Un ratito vamos a ir a César Faría, el técnico de la selección de Bolivia. Los partidos anteriores, cuando teníamos la base de la selección, eran 99, y tanto, y era ese. Ahora alguien habló, cantó, alguien fue Matt Morrow. Él tenía Matt Morrow, Ricardo, decía, juega y jugaba. Ricardo decía, va a jugar y jugaba. Sí. Ese alguien cantó, Matt Morrow. ¿Y vos sabés quién es Matt Morrow? No. Bueno, listo. ¿Y vos? No. Bueno, no sabés quién es Matt Morrow. ¿No sabés quién cantó? No. La puta, que es difícil la vida, para los leques, los viejos como yo, será. ¿No sabés quién es Matt Morrow? No, sinceramente. Terminó la vida, terminó. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, señor. Arturo, hacerle escuchar a esa criatura música de Raúl Padovani, o si no, como antes en 73 era Voltos y alta tensión. El mismo, eso no conocen. Decirle a Gustavito que tire, no conoce a Bud Bunny, nomás. Bad Bunny. Bueno, Ronald, ya le dije, ya hay cosas que no conozco tampoco. No escucho eso, señor, simplemente le comento lo que ahora agarra todo. Es lo que dice Cesarito. Cesarito no escucha esa música. Muy bien la familia. Paramos 2 semanas por el tema COVID y de vuelta a empezar. Es mi mamá, niño. Nos alegra muchísimo, líder. Muchísimas gracias. Superó el COVID, la mamá. Una capa total. No, por favor, no. Primero está, mira, apreté este. Mira, apreté ese del mensaje, lo que estaba diciendo. Le enviaste un audio de voz. Le enviaste un audio de voz. Yo le envié algo de voz mientras la va. Se envió. Muy. Se envió. Como es que queriendo. Ponerlo iracundo en aquí. Tranquilo, Carlos Ojeda, doctor. Vos tranquilo, nomás que le doctor Ojeda. Acá dice un oyente, la música depende de las mujeres. Si quieren escuchar rock, se escucha rock. Si quieren escuchar bichota, escuchamos bichota, dice. ¿Quién es el dominado ese?
El profe Miguel Lara. No, pero fue dominado. A mí, yo pongo mucha edición. Ya me llega de chica. No tiene derecho a escribir. Aunque cada uno como es musicalmente. Fatalidad. Fatalidad. Aquel encuentro fue Eduardo Franco, Luis Iracundo. como yo. Yo estaba ahí en el Club Guaraní, saco el esto de Luis Iracundo a las 2 de la mañana. El público ya estaba insoportable, me mandaban a la puta, yo los presenté. 2:30 en el Club Guaraní. El escenario que era la mano, vos entras en el Club Guaraní, el escenario que daba la mano izquierda. A no sé si hasta ahora está ahí. ¿Qué no me mira? En la parte del estacionamiento sería, ¿verdad? Donde, detrás de uno de los arcos. Está el shopping, si vos entrabas y la escenografía que daba la mano izquierda. A la izquierda, sí. Continúa, Sí, hay una tarima ahí. A la mano izquierda. Hasta ahora hacia el lado de las gradas. ahí le presenté a Luis Iracundo. Hola. Hola. Fernández, Sí. la verdad que a mí ni la bichota ni su marro, que ni la selección paraguaya me importa. Aguante de este intendente. Saludos para todos los muchachos, mi cariño para todos, cuídate siempre, dice Calito Torreal. Hola. ¿Quién es? Arturo, ponen a vos pistola, atendé bien Arturo, pistola remix de Elegante, eso es lo que entra Arturo. ¿Pistola de qué? Pistola remix de Elegante, eso es lo que escuchan los pendejos ahora, es bichota, vio. ¿Pistola de quién es lo que Pistola es? remix de Elegante. Todo loco. De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ella le da sin miedo. Y baila Le da sin miedo, veo. que no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescate que es una loba. ATR perro cumbia 420 palo negro. Y moviendo la cola. Tiene un ritmo interesante. Pa' poder decirle hola, el novio se fue corriendo cuando vio mi figura. Solaida. Hola. Hola, Sí. Arturo. Ponen al Pony de Daddy Yankee. Teclado de Pablito. Mira Héctor Rivero. Sábado continuado brillante. Qué bien, Héctor, brillante. Club del Clan, brillante. Mi cariño, Héctor, mi cariño. Mucha fuerza, Héctor. Contigo, Luis. Líbrate de los dolores y recarga tu energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunícate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Bueno, terminados los oyentes, volvemos a nuestra realidad. No pasó mucho. Está el reposo de esto y ya está recuperándose bien mi querido Héctor Rivero. Bueno. Sí, qué bien, Héctor. Sí. Qué bien. Fuerza para Héctor. Vamos a ir a la conferencia de ¿cómo está Luis? Y bueno, contigo Luis. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casi Julia Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cibellana 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Bueno, no, este es la mujer que defiende su derecho. Vamos a dejar ahí. Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Se hace polémico. Vamos a entrar en un tema muy delicado ya, eso de... En quilombo para ahora. Vamos a dejar ahí nomás que
Está en la pancarta acá. Sí, no. Que puta sea. Ahí no. ¿Así fue el tema ahora? Sí, no, ahora hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahora. Yo, por ejemplo, si esto que le roban, esto que asaltan, le pongo en bola en la plaza. Si yo soy gobierno. ¿Con ondita? No, le pongo ahí nomás. No lo voy a tocar. Pero que sea vergüenza. Hay una inseguridad total en el país. Y una vergüenza. Y un gobierno incapaz. O sea, pueden cruzar de brazos cuando vos ves todos los asaltos que ves. Se te parte el alma. No, es terrible. Y la policía dice que no. No, que los índices bajaron. ¿Qué invento? Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Buruguyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Buruguyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. La selección del Despertar Albirrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso, en estas eliminatorias y Copa América, alentamos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Gracias, Clier. Nos dejó unos tallarines y ñoquis con salsa boloñesa. En salsa boloñesa, mejor, de mi mamá. Gracias, Clier. Gracias, Clier. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos a locales. Casa Central de Sevilla, La Casa y Arreidos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Pizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza respeto, seguridad, credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Leonel Escalón, el técnico de Argentina, partido ante Chile. Sí, el equipo está definido. Vamos a jugar con Emiliano Martínez, con Juan Foyt, con Cristian Romero, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo de Paul, Leo Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Vos en la última conferencia de prensa, cuando también se hablaba en la previa de jugar contra Paraguay y Perú, respecto de Dibu Martínez o Armani, que más que nada nosotros planteábamos desde afuera la incógnita, vos habías dicho una frase: Armani no hizo nada para perder el puesto, ¿por qué debería sacarlo? Hoy, ¿cuál es la situación? Hoy estamos hablando de un escenario donde no va en detrimento de Armani y sí quizás a favor del momento de Dibu Martínez. También tengo que recalcar que Franco y Gonzalo no pueden viajar porque su PCR todavía sigue dando positivo y bueno, el gobierno de Santiago del Estero en este caso no permite entrar a personas dando PCR positivo y para nosotros es la verdad una decisión muy difícil, sobre todo porque no pudimos contar hasta último momento con él y tomar la decisión de quién iba a jugar. Lamentablemente llevamos muchos días con él intentando testearlo para que le dé, a ver cuándo le da negativo y poder llevarlo al viaje y tomar la decisión. Y en este caso de hace días que estamos con esta incertidumbre y la verdad que lo siento por él, lo lamento por él por no poder, incluso no poder viajar con los compañeros, que eso es lo que necesita un futbolista, es lo peor que está llevando él. Yo lo hablé con Franco esta mañana y esperamos hasta el último momento y todavía tiene PCR positivo y aunque no contagien y no tenga ningún tipo de riesgo,
la verdad que no se puede entrar a Santiago y en eso vamos a ser inflexibles. Perdón, debo preguntarte que si le hubiera dado negativo, ¿atajaba Armani? No, esa respuesta no te la puedo dar, ¿sabes por qué? Porque nosotros hace rato que venimos sabiendo de que era posible que a él le dé positivo, entonces ya de hace varios días que estamos entrenando con Emiliano. Era un poco una decisión que nos fue llevando para ese lado. Es evidente que, como siempre digo, los arqueros son todos de gran nivel. En el caso de Emiliano es evidente el nivel que está teniendo y podía tener la oportunidad de jugar. Acá no tuvimos otra elección. Si pensás que Di María puede ocupar un sector en la mitad de la cancha para poder romper con mayor velocidad en terreno contrario, ¿cómo se van a distribuir? Bueno, la distribución es más o menos la que tuvo el equipo el partido pasado. No, más allá de nombres, siempre jugamos de la misma manera, uno en banda derecha, uno en banda izquierda. Un volante central, uno más de juego y dos delanteros. Eso no ha variado a pesar de los nombres. Creo que eso seguirá estando, lógicamente con otras características de jugadores, porque en este caso hay algunos que no están bien y por eso tampoco podemos contar con ellos y bueno, la respuesta es fácil. Cada jugador hará la función del que no estuvo el anterior partido con diferentes características. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Hola Arturo Tatales, te escuchamos por Monumental en la casa de la familia Mujica. Está de visita Miguel Chena, que fue tu compañero de trabajo en Última Hora. No, hoy no estuve en Última Hora, sí. Y mío en ABC, muy bien. Está bien. Me contó alguna anécdota, por ejemplo, lo mal que cantaba Maneco Galeano. No, que pensando su memoria, gran compositor y buena persona. No, cantaba bien Maneco. Saludos de Nueva York, querido comandante. Saludos para vos, a la familia Mujica. No, está de visita Miguel Chena. Era más compositor que cantante Maneco, pero un fenómeno. Para que comprar, si vuelve a alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y Gabriel, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas a precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Vintage Americas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Lazarte, el técnico uruguayo que dirige a la selección chilena que hoy enfrenta a Argentina. Chile ha ganado solo una vez el eliminatorio, tanto de local como de visita. Eso marca, eso también es una vara. Ahora, eso no significa que tengamos la ilusión, que tengamos el deseo y lógicamente intentar proponer un partido que nos permita, bueno, tratar de conseguir los 3 puntos y si no es así, por lo menos llevarnos algo que permita ser bueno, lógicamente, el partido siguiente, ¿no? Que también es una obligación ganar. Contamos con una serie de futbolistas que están en líneas generales compitiendo todos en sus lugares de origen, en ligas de exigencias quizás mayores a las que plantea Sudamérica, y eso es un elemento positivo. Y bueno, desde ese lugar estamos satisfechos con la entrega, repito, y con la voluntad que han puesto todos para tratar de que este partido sea un buen partido para nosotros. La lógica del fútbol, que al final no tiene mucha lógica, ¿no? Marca de que, bueno, ellos son locales y seguramente querrán hacer para sí el dominio del partido desde un inicio. Nosotros vamos a intentar que eso no ocurra, y bueno, vamos a intentar lógicamente, además de que eso no ocurra, generar las situaciones que nos permitan también generar alguna dificultad, algunas dudas en el recorrido que el rival tenga durante los 90 minutos. Lo de siempre, la teoría es teoría. Uno podría decir ahora una cantidad de cosas fantásticas y lindas, pero la realidad es la realidad. Es un partido duro, es un partido difícil, pero no es un partido imposible. Es un partido que hay que pelear, un partido que hay que jugar y que, repito, tenemos ilusión de poder llevarnos algo positivo de aquí. Desde mi sensación, Argentina, por ejemplo, en alguna de las últimas eliminatorias ha tenido problemas para clasificar. Faltaban
algunos partidos y no estaba clara la situación. Entonces no es una cuestión nueva, es una cuestión que quizás venga de más atrás. A ese equipo se le han ido planteando una serie de renovaciones, regeneraciones, o como queramos llamarlo, y hay veces que el equipo da una sensación, la verdad que como de recambio fresco, en otros momentos, bueno, se nota un equipo, no sé si la palabra, no quiero ser respetuoso, una suerte, no sé si de información. El hecho de tener jugadores jóvenes genera un poco eso. Pero bueno, repito, es Argentina, tiene un montón de futbolistas, lo que decimos todos en una charla de café, ¿no? Una selección que puede quitar 11 y poner otros 11 y sigue siendo un equipo competitivo. Eso es una realidad. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Contigo, Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopel Chupé Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar de las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Pichu Milas, además de crujientes, doradas y suaves, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Arcando Martínez, teléfono 220-737-8. Escuchen esto. Ya está. Ya. Soy Ramón Vallejo, un ciudadano chileno que llevo 30 años viviendo en Paraguay. Por cosas de la vida mis papeles no están al día. Y por eso se me niega el vacunarme, que es un derecho humano. Muchas gracias. ¿Cómo 30 años tiene, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Sí. 30, y acá está su celo y todo, 30 años. Deberían de darle la posibilidad de la vacuna. Sí. Arturo, te molesto, esta es la parte humanitaria tuya y mía, a ver si me puedes dar una manito. Este señor me lo pasaron, es un señor chileno que está en Loma Plata, que tiene muchos impedimentos para moverse y no lo quieren vacunar. No lo quieren vacunar y tiene su cédula chilena y te mando todos los documentos. No lo quieren vacunar y es la parte humanitaria tuya que creo que primera vez que te estoy molestando en años. Yo a este señor no lo conozco, pero bueno, vamos a hacer algo por cualquier persona que se necesite vacunar y este señor necesita la vacunación. De antemano, muchas gracias, a ver si te escuchan en todo Paraguay para que le den una manito a este señor de Loma Plata. De Loma Plata, Jorge Amaya, ustedes saben Jorge Amaya, ¿verdad? Sí, claro. Y acá está el señor. Ya está. Ya. Soy Ramón Vallejo, un ciudadano chileno que llevo 30 años viviendo en Paraguay. Por cosas de la vida mis papeles no están al día y por eso se me niega el vacunarme, que es un derecho humano. Muchas gracias. Por culpa de los papeles, ¿verdad? Ahí me pidieron la colonia de los chilenos. No, por favor, cuando quiera, Jorge, pusimos al aire. Y qué valor. Sentido de la humanidad, ¿verdad? Claro. Sí, golpea porque se merece. Si está tanto años en el país. En el Paraguay, ¿qué más? Sí. 30 años en el Paraguay. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en uno de nuestros 366 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Chedarbón de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembil, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Ricardo Gareca, técnico de Perú ante Colombia.
Sí, comprometido Perú porque es uno de los que menos sumó, tiene un solo punto, es prácticamente ganar o empezar a olvidarse del tema del Mundial. Sí, señor, y Colombia que tampoco anda bien. Habían... Con nuevo técnico Rueda. Así es. Habían hecho el Pacto de Lima en la eliminatoria pasada. En la última fecha, exactamente. Y Sí. ahora se encuentran. Pero ¿cómo es el tema de Gareca, que anduvo bien, verdad? Sí. Su equipo jugaba bien. Sí, Su equipo sí. jugaba muy bien, sí. Alguna vez candidato a técnico para Paraguay ya estaba comprometido con Perú. Gareca. Quizás por lo que por la situación actual que vive la selección nacional, existe la necesidad en el equipo de pensar en hacer algunas modificaciones tanto de sistema o quizás probar nuevos nombres por la situación en la que nos encontramos de urgencia de sumar puntos. Bueno, no tanto más allá de que sí, o sea, necesitamos sumar y recuperarnos. Sí, o sea, podemos estar analizando alguna situación o alguna variante que se pueda llegar a presentar. No solamente de nombres, también de sistema. Bueno, todas esas cosas en general, más que nada, es motivo de, siempre la selección es motivo permanente de ver, de ensayar. Y tuvimos algún tiempo. Hubo muchachos que han llegado, así como de pronto todavía no han llegado, estamos Martín, no han llegado dos muchachos importantes o están próximos a llegar. También con anticipación hubo muchachos que llegaron. Entonces eso nos dio la posibilidad de observar algunas cosas. A Perú le han anotado 10 goles en los últimos 4 partidos de eliminatorias. ¿Considera que el equipo necesita tener más recaudos a nivel defensivo? Y si me permite una segunda consulta. Ayer por tercera vez se cambió la sede de la Copa América. ¿Cree que es lo más conveniente que el torneo se dispute en el país de Sudamérica más afectado con la pandemia? Bueno, es algo que recibir 10 goles es algo que si se sostienen es imposible que nosotros tengamos posibilidades. No hay manera de que algo parecido nos sucedió en la eliminatoria pasada, en el comienzo de la eliminatoria pasada. Entonces es necesario y obligatorio que no solamente la selección, en este caso la selección, logremos plasmar una solidez. Esa solidez nos va a llevar a tomar más precauciones, a perder una forma de jugar, un estilo, algo que nos ha dado resultado. La verdad que es poco probable. No me interesa, la verdad que no nos interesa que la selección, por lograr mayor consistencia o mayor solidez, empiece a perder cosas que tanto costaron conseguirlas. Creo que es un compromiso de todos que tenemos que analizar. Algunas cosas que muchas veces uno analiza que la defensa está involucrada o íntimamente involucrada. Encima inmediatamente cuando uno habla del problema defensivo, mira hacia atrás. Entonces, buscando, a ver dónde está la responsabilidad. Y yo creo que la defensa de un equipo consiste en un todo, necesario y obligatorio, con que no solamente las líneas. Entonces, no es un problema solamente por supuesto, hay mayores responsabilidades, cada línea ocupa una responsabilidad, pero el sistema defensivo hay que ajustarlo en todas las líneas. Entonces, eso es algo que si nosotros creo que estamos en condiciones de poder solucionarlo. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Licenciado Solari, ¿no está en su pieza acá? No, justito salió. Salió. Bueno, niño, tenemos... ¿Qué llamada, niño? 618-4700 de Grutter. Tenemos gift card o vales de compra. Ahí está, da la vuelta y dice, abrí ese. Y después el otro dice 100.000 guaraníes. Da la vuelta. Y dicen todos los... no, abrí, saca la tarjeta. Perfecto. No vaya más quilombo, da la vuelta. Ah, ya está, 100.000 guaraníes. Sí, claro. Yo también di la vuelta y encontré 100.000 tonas ahí. 100.000 tonas. Y son todos iguales, pues. Sí. Entonces tienes que poner otra vez ahí para poner nombre, porque dice para los nombre, ahí lo dice todo. Después, Luis, vamos a ir con el niño después. Tenemos 15 llamadas y 15.
15 para 15, dos ganadores. y son un vale de Gin Card de 100.000 de Casa Grutter. Así mismo. En cualquier local de los segundo presente tenés 100.000 de compra. Un vale de compra. Un vale de compra, así mismo. ¿De qué número, niño? 618-4700. Muy bien. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñambucio, del Este, Encarnación, Coronel Vilo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura y la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarás en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Señor, ¿su nombre? Luis Delgado, 821. 821, correcto, anotado Luis. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, su nombre. Ángel Barrios, 802. 802, anotado Ángel. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamores a personas especiales, escribinos al 0984-324-633. Ingresa a myflores.com. Regalamor, regalado y myflores. En Tupí, desde mañana hasta el domingo, vuelve la fiesta de descuento más grandes del país, con beneficios únicos que solo en Tupí puedes encontrar. Y si ya sos cliente, tu primera cuota la abonás recién en julio. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, 7:30 a 20 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Hola. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Denis Agüero. Últimos tres, Denis. 741. Correcto, 741, anotado. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que asedinan a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordado, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban Cabrera, 529. 529, Esteban, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Últimos tres, Robert. 529. Correcto. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empezá a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomare, respaldo total. 618-4700. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿su nombre? María Molinas, 940. María Molinas, 940. Correcto, María, estás anotada. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Julio López, 171. 171, correcto, Julio, anotado. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Hola, buenas tardes. Jorge. Sí, señor, ¿su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos tres, Gustavo. 686. 686, correcto, anotado. Gentileza de Casa Grutter, o le compra de 100.000 guaraníes. Giscar, hola. Hola. Más oyentes en segundos. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nuevo y mejorado otro dispositivo para más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Hola. Hola. Señor. Sí, señor, su nombre, buenas tardes. Neri Rojas, 299. 299, correcto, Neri, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, su nombre. Julio Vázquez. Julio, últimos tres. 684. Correcto.
Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Asismet te presenta sus nuevos planes exclusivos de estándar VIP y superior. Te garantizan las amplias coberturas médicas con los mejores médicos y naturales del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Hola. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Ramón Balbuena. Ramón. Últimos 3. 618. 618. Correcto, Ramón, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Enzo Cáceres, 214. Anotado, Enzo. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alientan todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio. Con el pacto de confianza en Igeo. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. 3 y cerramos esta primera tanda de la gift card de Casa Grutter. El sorteo en segundos. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Rodrigo López. Rodrigo, últimos 3. 796. Correcto. Descubrí Flow y convertirte en influencer también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Yacuaracarros, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semi-desquemada y la Vita Aire cremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores de la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastamos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Suscribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 2 y cerramos. Hola. Sí, su nombre. Repetime por favor tu nombre. Iván Jiménez. Iván, últimos 3. 523. 523, correcto, Iván. Siguiente, hola. Hola, niño, ¿cómo andamos? Bien, dígame su nombre. Gustavo Villalba. Gustavo, últimos 3. 792. Correcto. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores del Split Inverter. Speed gustó vivir así con el respaldo garantizado de la Yoteña S.A. Todo junio en el Mariscal con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vamos entonces con el sorteo que hace Víctor Villalba con su peculiar estilo, los papelitos que le cuesta abrir. ¿Qué número es? El número 14. El 14, atención, ganadora. Iván Jiménez 523. Iván Jiménez 523 es el primer ganador. Ahí se pone el nombre de nada, ¿verdad? Vamos a poner la tarjetita ahí está la presentación, ahí dice, ¿verdad? Sí, de para. De y para. Sí, señor. Pueblo Grande para Iván Jiménez. Muy bien, ahí está el niño con su excelente caligrafía, gracias a Casa Grutter, ganó 100.000 guaraníes un vale, a comprar en cualquier local de Casa Grutter, ahí pone el número. ¿Cómo se llama ganador, niño? Iván Jiménez 523. Iván Jiménez, ahí está en la presentación, la tarjeta está ahí abajito y pueden venir a buscar acá de O'Higgins Andrade, edificio Telefuturo. Arcoiris presenta su variada línea de té, el té de menta, descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma dolores estomacales. Arcoiris con sabor y confianza. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años y 2 años de plazo de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Cargón combustible con calidad certificada Cargán Barcos y Rodados. Arrancamos una segunda tanda. 618 4700. Vamos con los oyentes. Hola. Carlos Parza. Carlos, últimos 3, Carlos. 234. 234, correcto, Carlos, estás anotado. Siguiente, hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rocío Bordón, 555. Correcto, Rocío, anotada. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700 en la Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Más oyentes, hola. Buenas tardes, bienvenida a Centurión 349. 349, bienvenida, correcto, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Denis, últimos tres, Denis. 741. 741. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros de que puedes elegir y te puedo garantizar que te has cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pan, en vez del padre Nerimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. En todos los accesorios, menos en audio con 10%, hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pa Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hola. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Cristian Ríos, 623. 623, correcto, anotado Cristian. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos tres, Guillermo. 854, niño. 854, correcto, Guillermo, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿su nombre? Facundo Viola. Facundo, últimos tres, Facundo. 225. 225, correcto, Facundo. Siguiente, hola. Hola, Larisa Caballero 561. 561, correcto, Larisa, está anotada. Hoy salen a la cancha contra los Super. Cada vez que cargas Super A95 somos mucho más. Carga 95 hectáreas, el precio 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Super A95 con Petrol. ¡Vamos! En Grupo EPN estamos aniversario y son 30 años y estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, lo haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Paraná, para 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hola. Claudia Martínez 663. Repetime, por favor. Claudia Martínez 663. Correcto, Claudia, estás anotada. Más oyentes participando del sorteo de Casa Grutter. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Claudio Medina, 884. Correcto. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu hogar. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño, ¿cómo estás? ¿Su nombre? Dino González. ¿Dino o Mingo? No, Dino, así como dinosaurio. Ahora sí, Dino, se entrecortó. Últimos tres, Dino. 081. 081, anotado Dino. Vamos por la llamada 12, hola. Niño. Sí, señor, ¿su nombre? Alejandro Alfonso. Alfonso, últimos tres. 400. Correcto. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicio, soporte y más. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Derlis López, 982. Derlis 982. Derlis López, correcto, anotado. 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Niño, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿su nombre? Alberto Campuzano, 753. Alberto 753. Y ahora la última llamada. Antes Luis. 3.000 millones en premios con CNT, 2.200 millones en el Poderoso. Un Chevrolet Camaro grandioso y silencioso, una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Cross. Pedí CNT Chef por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Gran remate
remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Más info al 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Ya llamada 15 y completamos esta tanda. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Alicia Acuña. Alicia, últimos 3. 094. 094, correcto, anotada. Gracias, Alicia. Están los 15 anotados, señor. Muy bien, entonces con Víctor Villales, su peculiar sello del papelito, ahí está, mira. Sí. Fíjate, esperamos, ahí viene Ricardo. ¿Cuánto tiempo tarda? Acá, Ricardo. Toma asiento. ¿Vos te viste a hacer difícil, Ricardo? No, a compartir algo con producción. Bueno, ahorita, no, pregunto por qué te voy a hacer tu vida lo que querés. Si te va a vivir, pregunto, te vas a vivir. Si me fui a cagar y cuál es el problema. Tienes razón, qué boludo. ¿Y cierto es? Número 6. Atención, Guillermo Cáceres. Guillermo Cáceres tiene el 6, es el segundo ganador. 854. Guillermo Cáceres es el segundo ganador. Recordando anteriormente el primer ganador del vale, Iván Jiménez, 523. Él tiene previsto una nota con Carlos Jara ayer, son 13:46. Llamarle a Rodrigo si puede hacer en el extra, porque nosotros tenemos que hacer una o dos entrevistas. ¿Cómo estamos? Contigo, por eso decía Luis. Vamos contigo en la programación del fútbol luego con Jorge, por eso. Pero siempre tenemos que estar con la intermedia, entrevistas, jugadores, técnicos. E interés apasionante la intermedia. Contigo, Luis. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar, abierto a todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Hacer y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia en mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom de autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y frías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Trabajo y Control. Feel My Fuel. Pollos Embelecer que se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Embelecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores con Eridol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Eridol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elijala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto para que papá tenga la tiene Leopard. Llévate la HB110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Vamos con todo el repaso de la categoría intermedia. Fecha 11, arranca mañana con un partido. Viernes, San Lorenzo, Fulgencio Lleiros a las 19 en cancha de San Lorenzo. Motovicicarditos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casejuela Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235 Motovicicarditos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con grafitería de aluminio. En obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fernando de la Mora a Terajuela en el sábado por la mañana a las 10 de la mañana en cancha de Fernando de la Mora. En Campo Grande, en principio un partidazo por cómo están en la tabla, primero y tercero respectivamente. Independiente Emiliano, sábado 10 de la mañana. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casa Criollo. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Sorprende a papá con este super regalo de IO hidrolavadora Daigo más aspiradora Tokyo Skinny por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder ir de compras de aquí a allá. En miquelavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. En el Estadio Fundadores, en Trinidad y Tapúa, Guaraní de Trinidad, General Caballero, el sábado 10 de la mañana. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, cuya frutica más fresca, combinación es muy fácil de preparar en ring de hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Más de repaso de partidos el día domingo a las 10 de la mañana, Capiatá, Rubioño. En La Plata, en Peños, te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo
tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillana Pasos, el viaducto de General Santos Sanicero, proyectando juntos. La selección del despertar albirrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el dispensero y hasta la abuela. Por eso en estas eliminatorias y Copa América, alentemos juntos con la selección y con la misma pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Más de repaso de partido, decíamos el domingo, Capiatá ante Rubio Ñu. Esto será en el Erico Galeano, 10 de la mañana. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más de repaso de partidos en los jardines del Querito. Allí será local Resistencia ante Tacuary el domingo a las 10 de la mañana. Wilmar S.R. Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos de locales. Casa Central de Subillana, Casi Ríos de Valle, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar S.R.L. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de preparación están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con más picante y la tradicional Upisa nutrida sabor a tu vida. Tapiti S.R.L. le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando en Loten Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utonono. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Más de repaso de partidos. 2 de mayo en Pedro Juan Caballero se enfrentará a Trinidense en el Río Parapití a las 10 de la mañana el domingo. Para que comprar, se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora ahorita es una sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, numerosa Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso de partidos, Santaní y Teño el domingo a las 15 en el Juan José Vázquez. No hay asado sin choriqueso de chorri, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año, Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. General Díaz, 3 de febrero, el lunes a las 15 en el Adrián Jara, así se cerrará la fecha 11 de la intermedia. Lugano de cabeza, mal, tiene Cabañas, rumbo Cabañas, vino, sí, pelota, remata al arco, gol. Se mete al fondo Cabañas, a quien lo tiene, a quien lo ve a Edo, habilita Nelson Aedo y este sereno dispara por bajo para tener grito de gol en Sajonia. Lo hizo Nelson Aedo Valdés. Pica, lo despierta el tuto Salvador Cabañas ante la duda del defensor uruguayo. Acomoda para Edo, le pega por bajo, desespera el arquero y otro zaguero Charrúa que se va al piso y Paraguay pasa arriba en el marcador con el grito de rojo en todo el país. Nelson Aedo Valdés, qué alegría en el corazón paraguayano, 1-0. Desde el Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional, Templo de la Memoria, capaz de dar los mejores consejos e inspirar los más bellos enigmas, alentamos a los guerreros de la selección paraguaya de fútbol, quienes en estos momentos difíciles que nos toca enfrentar como nación, nos representarán en estas eliminatorias y en la próxima Copa América. Como ustedes, sabemos lo que es representar al Paraguay. No solo llevamos la bandera en el uniforme, sino también en el corazón. Y que la raza paraguaya es vencer, morir. Paraguay, Paraguay,
El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Lugano de cabeza, Val, tiene Cabañas, rumbo Cabañas, Paraguay, rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín. Con los comentarios de Ricardo Mendoza. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. ...14 horas puntualmente en la República del Paraguay... ...temperatura en Asunción a estas horas 29 grados... Madre de Isaura piden aparte a la fiscal Mirta Ortiz. María de los Ángeles Ortega pidió a la Fiscalía General del Estado... ...que saquen a la agente fiscal que investiga la muerte de su hija... ...quien había desaparecido el 13 de abril pasado. La mujer trató de corrupta a la funcionaria pública... ...y dijo sentirse completamente sola durante el proceso de investigación. Que salga la fiscal Mirta Ortiz es una, no quiero decir una palabra, pero es una corrupta, porque solamente ella llevaba el caso y la única que me acompañó fueron la gente de trata de personas y antisecuestro.